Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la ciberseguridad y de los ciberseguros. Me atrevería a decir que son prácticamente los únicos en la industria que son capaces de recuperarte tus datos si sufres un ataque cibernético con una extorsión sin tener que pagarla. Estamos hablando de otro escenario hoy en día donde estamos encontrando muchísimas posibilidades y vulnerabilidades que se están explotando y que los antivirus no necesariamente son eficaces. Ni siquiera con inteligencia artificial. Correcto. Hablando ya un poco más sobre todas estas amenazas, ¿qué consejo le darías a las empresas que nos están escuchando hoy en día en Cibervoces? ¿Cómo podrían protegerse frente a estos tipos de ataques? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cibervoces desde la ciudad de Medellín, Colombia. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la ciberseguridad y de los ciberseguros de la mano de una empresa que yo admiro demasiado porque me atrevería a decir que son prácticamente los únicos en la industria que son capaces de recuperarte tus datos si sufres un ataque cibernético con una extorsión sin tener que pagarla. Hoy contamos con la presencia de Juan Moreno, a una persona que admiro muchísimo también porque fue mi líder, a una persona que le debo muchísimo en mi trayectoria profesional y que además es el cofundador de Ransomware Help, una empresa que ya lleva en el mercado también 28 años y hoy nos van a contar un poquito más de sus desafíos y de lo que ven los clientes cuando se enfrentan a ciberataques. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Cuéntanos un poquito más de ti y de Ransomware Help. Ok, Andrea, yo creo que Ransomware Help es una solución única que de verdad nos enorgullece poder ofrecer a muchas empresas que sufren las consecuencias de un ataque como consecuencia de un ransomware. Particularmente, Ransomware Help nace luego de muchos años de experiencia en la recuperación de datos. Digital Recovery Group es una empresa que tiene 30 años de experiencia en recuperación de datos y más de 9 años de experiencia en el análisis forense y en el desarrollo de algoritmos basados en criptografía. Según lo que hemos hablado, entiendo que cuentas con un equipo de más de 80 personas, no solamente en la parte de criptografía, sino también en la parte de análisis forense. Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado el enfoque de la ciberseguridad en el último año y cuáles son las tendencias que estás viendo en la industria. Yo creo que nos tenemos que volver incluso un poco antes. Los primeros ataques de ransomware con fines de extorsión comercial los empezamos a ver en el 2014 con el CryptoLocker. Inclusive fue el primer caso que recibimos nosotros como Digital Recovery Group y de allí con Juan Ricardo Palacio, el fundador de la empresa y quien es el gran artífice del desarrollo de estas herramientas de desencriptación, comenzamos a identificar esa evolución de todo lo que llamamos ciberseguridad hoy. Y si lo comparamos, digamos, lo que antes era sistemas desarticulados, digámoslo, unimodales, donde existían herramientas y software de protección, pero entre ellas no había ninguna comunicación o ninguna interrelación. Incluso cuando nos vemos en esa época, casi que la herramienta principal de protección era el antivirus. Y estamos hablando de otro escenario hoy en día donde estamos encontrando muchísimas posibilidades y vulnerabilidades que se están explotando y que los antivirus no necesariamente son eficaces. Ni siquiera con inteligencia artificial. Correcto. Bueno, entonces, hablando de esa recuperación de los datos, que por supuesto es crucial frente a un ataque cibernético, especialmente una ciberextorsión, cuéntanos cómo es ese proceso que ustedes tienen de recuperación de datos y cuál es el valor agregado que ustedes pueden dar a los clientes y cuál es el enfoque desde el punto de vista de los ciberseguros. Bien, yo creo que hay que comenzar desde un concepto básico que es la estructura de datos. Y dentro de eso está lo que es la criptografía. ¿Okay? Dos elementos que existen hace muchísimos años en la historia de la humanidad, pero que en los últimos 10 años o 14 años han tomado una relevancia importante. Por eso es que en el sector hemos visto un incremento enorme en el uso de cloud services, de diferentes sistemas de backups, de cómo buscar proteger y hacer backups de los datos como principal función de sostenibilidad de una empresa. ¿Okay? Lo segundo es cómo los ciberataques hoy están efectivamente enfocados
hacia atacar vulnerabilidades y a llegar a los datos para no solo encriptarlos, sino evitar que las empresas puedan seguir operando y que efectivamente sufran consecuencias económicas, financieras y también reputacionales. Lo tercero es que los seguros ya se empiezan a adaptar luego de que empezamos a ver ese incremento en los incidentes a nivel mundial, y los seguros empiezan a adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, cuando hablamos de seguros, sabemos que los seguros buscan la recuperación económica de las empresas después de un evento. En este caso, estamos viendo que los seguros están enfocados a ayudarles a las empresas a recuperarse en su operación lo más rápido y eficiente posible para poder volver a recuperar sus clientes y su negocio. ¿Okay? Entonces, los seguros han ido adaptándose a esa nueva realidad de, llamémoslo, las amenazas cibernéticas. Y hablando de amenazas, en la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas en la parte de la recuperación de datos? Voy a usar un estudio que hizo VIM entre 1.500 empresas que fueron atacadas por ransomware, y una de las conclusiones que más nos llamó la atención es que el 64% de esas empresas encuestadas no tenían plan de recuperación. Y entonces todo eso lo tenemos que llevar con el momento de un evento. Entonces, ¿cómo te vas a recuperar? Si tu plan está bien estructurado o no, va a determinar cuánto te cuesta la recuperación y el tiempo de recuperación. Y todo eso incide en la viabilidad y la posibilidad de recuperar tu negocio y volver otra vez a los niveles de antes en tu negocio. Ese estudio es muy diciente en el sentido de que el primer elemento es las empresas efectivamente no tienen un plan efectivo de recuperación. Dos, y ahora lo veíamos en un caso que estamos en este momento resolviendo, y es el uso de los usuarios y los passwords. O sea, el multifactor authentication es una necesidad, es imperativo que efectivamente se implemente. Todavía vemos empresas que en sus permisos de administración usan la clave admin 1234. O sea, esas son las realidades de hoy, donde efectivamente las empresas tienen que incorporar un sistema de gestión, de administración de passwords. Y ahí te interrumpo, curiosamente este fin de semana también que estuvimos en un hotel, pedimos la clave del Wi-Fi y decía 123 345 123. Y o sea, es muy común. Y tú sabes que hoy en las redes públicas Wi-Fi, por ahí es que también de acuerdo. Acceden los ciberdelincuentes. Entonces, el uso de los passwords, el sistema de gestión y la política de gestión de passwords es clave. Otro elemento que estamos viendo es la educación, la formación, porque hacia donde vamos va a ser hacia la vulneración de nuestra privacidad. Creo que tenemos que partir de ahí. O sea, la gran amenaza va a ser hacia la privacidad propia de los datos y no solo de las empresas. Y todos tenemos que hacer parte de esa cultura de la protección y de la seguridad. Entonces, las empresas tienen que invertir en eso, en educar y en crear esas culturas de seguridad. Y hablando de estos desafíos y todas estas dificultades que están enfrentando las empresas, ¿cuáles crees que son las oportunidades para mejorar la resiliencia cibernética aparte de la educación? Sí, yo creo que ahí hay un tema muy importante, y es la velocidad a la que avanzan las amenazas cibernéticas y la velocidad en que avanzan, digamos, los desarrollos tecnológicos. Son muy diferentes. Entonces, en ningún momento vamos a lograr evitar que los riesgos existan y que los eventos existan. Lo que tenemos es que mitigar esos riesgos y buscar soluciones que nos permitan, digámoslo, disminuir la probabilidad de ocurrencia. ¿Okay? En ese orden de ideas, yo creo que el principal factor hoy es la inversión en sistemas de protección y la inversión, como te dije anteriormente, en educación y la cultura del cuidado de la información. Ahí hay un elemento importante que estamos encontrando en muchos casos, y es el plan de gestión de la data. ¿Okay? La data, las empresas consideran que los sistemas de seguridad es el hardware y el software, pero al final del día lo más relevante es la data que contienen. Y allí es un tema muy importante que suena irrelevante, pero es crítico, es determinar cuál es esa información crítica para la empresa, para seguir operando, que tenga algún impacto en sus stakeholders y en sus accionistas y o en la comunidad,
y también que tenga un impacto en sus clientes. En la medida que identifiquemos esa información crítica, podremos mejorar en forma prioritaria aquella data con sistemas mucho más robustos de protección. Bueno, y hablando ya un poco más sobre todas estas amenazas, ¿qué consejo le darías a las empresas que nos están escuchando hoy en día en Cibervoces respecto a ya muy puntualmente los ataques de ransomware? ¿Cómo podrían protegerse frente a estos tipos de ataques? A ver, lo primero tenemos que entender que los ataques de ransomware son inevitables en el sentido que han logrado vulnerar grandes, medianas y pequeñas empresas, ¿ok? Las vulnerabilidades se dan por muchísimas, situaciones. La principal puede ser por el nivel de madurez en la implementación de sistemas de seguridad. ¿Qué recomendación principal le hacemos a cualquiera de estas empresas? Es implementar el sistema de backup más seguro que pueda, incluso volver a los backups desconectados. Porque eso permite que una empresa, indistinto si sufre el ataque, pueda tener alternativas de recuperación. Y en esto lo que quiero decir es, estamos encontrando en las nuevas variantes de ransomware que todos están encriptando los backups, ¿cierto? Entonces, las empresas ya quedan sin una solución, y es recuperar de backups. Luego tienen que buscar si reconstruir. Reconstruir tiene unos costos no solo en tema económico, sino en tiempo. De acuerdo. Exacto. O efectivamente usar soluciones como las nuestras, pero el ideal, inclusive lo que nosotros le decimos a nuestros clientes es mantenga backups desconectados sobre la información crítica como mínimo. Entonces allí pueden restaurar de backups y el resto reconstruir. Y eso hace que el costo de recuperación sea mucho más económico y el tiempo de recuperación sea menor. Y mirando hacia el futuro, ¿cómo ves el futuro de la ciberseguridad y a empresas como Ransomware Help ayudando en la evolución de la industria? Yo creo que nosotros jugamos un rol muy importante desde el punto de vista, vuelvo y lo reiteramos, de la protección de la data. Yo creo que hoy hemos desarrollado unas herramientas súper efectivas en la recuperación y vamos hacia el desarrollo de herramientas basadas en nuevas tecnologías, en servidores cuánticos, en inteligencia artificial para la protección de la data. Y cuando hablamos un poco también de seguros y riesgos, pues es un poco pasar de lo reactivo a lo proactivo, o de la recuperación a la, prevención, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, hacia identificar y desarrollar servicios de protección de data. Juan, ha sido un verdadero placer tenerte acá con nosotros. Es invaluable tu experiencia y el conocimiento en esta materia. No sé si tengas algún mensaje final para nuestros oyentes en el día de hoy. Andrea, yo creo que este es un mundo apasionante, pero es muy parecido al sector de la salud. Digamos, lo que nosotros nos convertimos en los médicos para nuestros clientes que no tienen mucho conocimiento sobre el tema. Y yo creo que el gran mensaje a ellos es, vuelve y juega, tener una cultura de la prevención, educar sus colaboradores en cómo es un manejo seguro de la información. La educación es un tema súper relevante hoy. Lo has dicho muy bien, la educación cibernética es crucial en este mundo digital, así que muchísimas gracias. Si los oyentes quieren seguirte, saber un poquito más de Ransomware Help, ¿en dónde los pueden encontrar? Claro, nosotros somos, abanderados de LinkedIn, que allí es donde están nuestros principales clientes y objetivo. También en nuestra página ransomwarehelp.com y también nos pueden buscar en Instagram. Genial, muchísimas gracias y a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Cibervoces. Los esperamos en el próximo episodio y no olviden suscribirse para poder seguir aprendiendo del mundo digital.